Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien, bastante bien y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este caso, contándoles una experiencia personal, concretamente un sueño que tuve aproximadamente hace una semana. Este sueño la verdad fue bastante impresionante, me levanté agitado, me levanté asustado y me impresionó bastante porque nunca pensé soñar una... no voy a decir la palabra porque después me pueden censurar el video. Bueno, fue horrible como tal. Así que les quiero contar mi experiencia con este sueño. Primero, antes de contarles el sueño, tengo que contarles de una persona que puede que esté relacionada con el sueño. Ustedes van a decir después como what the fuck, ¿por qué crees que está relacionada? Tú eres de Colombia, no eres del país de origen de esta historia. Yo tampoco lo sé, la verdad. Yo llegué a investigar de esta persona después de yo haber tenido el sueño y la verdad lo relacioné bastante porque en el sueño yo vi a esta persona, vi cómo, vi todo prácticamente como era en esa época. Bien, vamos a pasar a nombrar a esta persona. Yo sé que algunos y algunas van a sentir escalofríos cuando escuchen este nombre, las personas obviamente que ya conocen esta historia como tal. Vamos a hablar de Enriqueta Martí. Enriqueta Martí Ripoll fue una criminal española conocida popularmente como la vampira de la calle del Poniente, la vampira del Raval o la vampira de Barcelona. Nació el 2 de febrero de 1868 Sant Feliu de Llobregat. Acá dice Llobregat, pero me imagino que se pronuncia Llobregat, España. Fallecimiento 12 de marzo de 1913, Barcelona, España. Y tuvo imputaciones con cargos de asesino serial, secuestro y proxenetismo. Ahora les voy a contar por qué tenía estos tres cargos. Asesina serial porque ella asesinaba a niños y niñas que pertenecían a las partes más bajas, o sea, como tal, a la población pobre o a la población media, pero nunca asesinaba a niños que pertenecían a la burguesía. También tenía imputación de secuestro por secuestrar a niños y a niñas, como les digo, de población pobre o de población media. También fue acusada de proxenetismo y también en esa época la acusaban de pedofilia y de, como tal, colaborar con la burguesía para que hicieran actos pedófilos con los niños que ella secuestraba. Ahora les voy a contar el sueño que yo tuve para que empecemos a atar cabos. Yo sé que ustedes van a decir como, si tú no conocías la historia, no conocías quién era Enriqueta y cómo lo vas a familiarizar con ello. Yo les voy a contar qué fue lo que soñé y ustedes van a empezar a atar cabos así como yo los até y al final vamos a sacar una conclusión y me gustaría que ustedes también dejen la conclusión de lo que les estoy contando aquí abajo en los comentarios. Soñé que había una especie de gobierno en donde los únicos que gobernaban eran personas de alto mando o de alto rango. En la población había una cantidad más de adultos que de niños. Si ustedes leen la historia de Enriqueta pueden darse cuenta que en ese tiempo en el que existía Enriqueta Martí había una población más alta de adultos que de niños en donde ella se encontraba haciendo este tipo de asesinatos y secuestros. Aquí yo escribí que había una loca psicópata enferma, o sea, como tal lo escribí porque yo no sabía de quién se trataba, o sea, yo veía una mujer como tal que la verdad tiene un parecido muy grande a Enriqueta Martí. Esta psicópata convencía a todos los adultos de la burguesía de asesinar, castigar y sacrificar a los niños y a sus hijos. Los niños asustados buscaban desesperadamente una manera de huir de este gobierno y de, como tal, los burgueses y de esta mujer. Ahora, ustedes se deben de estar preguntando, ¿y cómo viste el sueño? ¿Cómo lo viviste? Yo sentí que era uno de los niños, o sea, en el sueño yo era uno de los niños que estaba pasando por toda esta situación. Por eso digo que me levanté agitado, asustado, o sea, la verdad me pareció horrible lo que soñé. Entonces, los niños buscaron una manera de huir, de escapar, de esconderse de lo que eran los burgueses y esta mujer. Una población aproximada de 25 a 30 niños se escondieron en un salón muy antiguo y dentro de esos niños me encontraba yo. Yo era uno de los niños que estaba dentro de ese grupo de 25 a 30 niños. Se veían como las personas pobres que se encontraban en ese momento en lo que es la época de Enriqueta Martí. Así que esos niños vestían de esa manera, incluyéndome a mí. Yo también vestía de esa manera. Así que estos niños, 25 o 30 niños, se escondieron en el salón haciendo unas filas, uno detrás del otro y juntos para poder conservar el calor y para ocultarse de los burgueses y de esta mujer. Yo no conocía absolutamente a ningún niño, no tenía ningún rostro que yo haya visto de algún niño, no tenía ningún rostro de algún amigo que yo diga como esta es la versión niño de mi amigo, de mi amiga. La verdad no había nadie que yo conociera. Todos esos niños se me hacían desconocidos para mí, totalmente desconocidos. Ellos se sentaban, formaban filas, como les digo, uno detrás del otro, al lado de la pared que se encontraba en ese salón. ¿Por qué? Porque ese salón
era una pared grandísima y solo tenía ventanas en la parte de arriba. O sea, como tal, era un buen escondite para que no nos encontraran y nos encerramos allí. Era un día lluvioso, gris, horriblemente nublado. Todos los niños asustados cubriéndose uno con el otro por el frío que sucedía en ese momento. Y en un momento tocan la puerta y uno de estos niños revisa quién podría ser. Era un niño que estaba en la parte de adelante. En caso tal de que fuese otro niño que había logrado como tal escapar de la mujer o esconderse de la mujer y estuviera buscando otro escondite. Pero como tal, cuando observó la puerta, quién era un adulto que tenía un aspecto pues también como si fuera pobre, como tal no era de alto mando, no se veía que fuera burgués, era un adulto que la verdad tenía un aspecto bastante lamentable y convenció a ese niño que quería ayudarles aplicando como una especie de gas en ese entonces que supuestamente ayudaba a lo que era la calefacción del salón, o sea, para mantener calientes a los niños y ayudarlos a que no se enfermaran. Fue tanto que le habló a ese niño que al final logró convencerlo. Él llevaba consigo 4 esparsores de este gas. 3 de ellos se los dio a los niños para que lo esparcieran por todo el salón y otro se lo quedó él para esparcirlo. Yo, que no conocía absolutamente a nadie, me di cuenta de lo que estaban haciendo. En ese momento, en el sueño, yo sentía que, o sea, como tal, yo sabía que ya habían matado, asesinado a la mayoría de los que yo sí conocía. O sea, en el salón no conocía a nadie, pero ya habían matado, asesinado, secuestrado a algunos niños que yo ya conocía, que eran amigos míos en el sueño. Y como les digo, me di cuenta de lo que estaba pasando con ese gas y sin pensarlo 2 veces contuve la respiración y salí rápidamente del salón sin que este adulto que estaba fumigando y los 3 niños que también estaban esparciendo el gas me vieran. Esperé en una esquina del exterior del salón, escondiéndome detrás de la pared, fijándome solo en la entrada como tal de lo que era el salón, y vi que solo había salido como tal el adulto. O sea, no había ningún niño, salió solo el adulto, pero ya no llevaba consigo los esparsores, los había dejado adentro de ese salón. Yo seguí con cuidado, con cautela, con una distancia significativa hacia donde ese hombre se dirigía y se subió a una especie de auto, como una especie de transporte en donde iba con un burgués. Aquí fue donde en el sueño yo de niño empecé a atar cabos y yo dije, algo anda mal, este hombre estaba colaborando con los burgueses, estaba colaborando con esa mujer, etcétera. O sea, fue impresionante. Yo desde lejos grité preguntándole para qué funcionaba el gas en realidad. Yo decía como, oigan, ¿para qué funciona el gas? Recibiendo como respuesta que lo averiguara por mi propia cuenta y ellos se empezaron a reír de una forma horrible. O sea, esa risa era de típico asesino, psicópata enfermo. O sea, eso fue horrible. Y comenzaron a irse. Yo vi que empezaron a irse. Ya estaban en una distancia bastante lejos. Y yo la verdad tenía una expresión bastante preocupada. O sea, estaba súper asustado. Yo me acuerdo que, o sea, en esa parte como que me vi a mí mismo con una cara así como súper impactado de lo que estaba pasando. Y rápidamente, obviamente escondiéndome, me dirigí al salón donde se encontraban los demás niños, donde yo también estaba antes. Pregunté si había alguien desde afuera. Dije, ¿hay alguien? Y no recibí respuesta de absolutamente nadie. Al ingresar al salón, observé muchísimas manchas negras en el suelo y 3 cuerpos sin vidas con marcas de calcinación interna. O sea, por dentro se estaban como tal calcinando. Empezaba como a salir la calcinación de la piel y se veía por dentro de color negro. O sea, eso era horrible. O sea, imagínense ver 3 cuerpos de 3 infantes, de 3 niños quemados por dentro. O sea, eso fue una imagen totalmente horrible. Yo no sé cómo mi cerebro pudo imaginar esa mierda. O sea, yo no sé cómo mi cerebro trabajó bien esa imagen para poder ver algo tan impresionante. Fue horrible. Yo en ese momento en el sueño, que era ese niño, me paralicé y volví a ver mi cuerpo completo, donde mi rostro estaba súper horrorizado. O sea, estaba viendo esa escena. Empecé a bajar lágrimas. O sea, yo sentía, me veía así a lo alto. Ese niño, que era yo, botaba las lágrimas así, pero yo las sentía. O sea, yo sentía que de verdad estaba llorando. Y vi como yo agaché la cabeza. O sea, yo agaché la cabeza así como que mierda, que ¿por qué está pasando esto? Dándome cuenta que ya no podía contenerme más. A la final me puse furioso en el sueño. O sea, estaba súper furioso. Ya quería que todo eso finalizara. Ya habían muerto muchísimos niños. En ese entonces, por las noticias, en el sueño estaba saliendo, o sea, las noticias no de televisión, ¿no? En ese tiempo pues manejaban, si no estoy mal, periódicos. Era como una especie de escrito en donde estaban repartiéndolo por todos sitios, diciendo que había alguien que estaba secuestrando a los niños y asesinándolos. O sea, eso fue impresionante. Pero yo ya sabía que era esa mujer porque yo ya la había visto. O sea, en el sueño yo ya había visto que esa mujer, cómo había asesinado a mis demás amigos. Vi cómo esa mujer pasó enfrente del salón. O sea, eso fue horrible. Así que lo que hice como tal fue tomar uno de esos tanques de gas que habían llevado, uno de esos esparcidores de gas que habían llevado, y lo saqué conmigo porque todavía tenía un poquito más de gas. Y yo me acuerdo como tal que el niño que era yo ya estaba furioso y en mi mente se repetía varias veces, tengo que quemar a esa mujer, tengo que quemar a esa mujer. O sea, echarle el gas como tal. Tenía pensado ir a buscarla y aplicarle ese mismo gas. Nunca había sentido como ese sentimiento de venganza y sentirlo en un sueño. O sea, fue impresionante. Y comencé a buscarla.
comencé a buscarla, después llegué a un sitio en donde me la encontré de frente y esta mujer no sé cómo consiguió como tal quitarme el gas, porque yo ya se lo iba, o sea, se lo iba a esparcir, consiguió quitarme el gas. Empezaron a llegar un poco de adultos de alto rango, burgueses alrededor, llegaba ella y me empezaba a empujar, yo me caía al suelo, o sea, eso, nada más contarlo es como, se sintió real ese sueño y no fue nada agradable, o sea, fue horrible. Y como tal, al momento de caer al suelo, empezaron a rodearme, llegó ella, se acercó y ahí fue cuando yo como tal quedé súper paralizado mirándola y me desperté asustado. Me desperté agitado, obviamente preguntándome por qué había soñado esto. Lo anoté rápidamente en el celular, yo acá tengo la captura, si quieren después se las puedo mostrar en otro video. Y eso fue como tal lo que pasó. Me desperté agitado, lo anoté en el celular y al rato siguiente, porque me desperté aproximadamente como a las 5 o 6 de la mañana después de haber soñado esto, aproximadamente como a las 9 o 10 bajé aquí al estudio, ingresé a mi computadora y empecé a investigar. Empecé a investigar de qué se trataba, qué podía hacer. Empecé a investigar, no encontraba nada, ¿ok? No encontraba ninguna información. Cuando ya después pasando los días me llegó una notificación a mi celular porque yo sigo una youtuber de misterio que ella pues la verdad cuenta bastantes relatos bastante interesantes y vi que subió un relato de Enriqueta Martí. Yo como Enriqueta Martí, bueno, voy a ver el video porque pues yo no sabía pues quién era, etcétera. O sea, lo único que hice fue abrir el video y mirar. Entonces me puse a mirar el video y bueno, estaba contando la historia, todavía no había mostrado ninguna imagen hasta que mostró la imagen de Enriqueta Martí y reconocí inmediatamente ese rostro. O sea, fue como reconozco a esta mujer fue la que yo vi en el sueño, la que me estaba atosigando, la que nos estaba atosigando a todos los niños, la que había asesinado a todos los amigos del sueño, la que me estaba mirando fijamente mientras que todos los burgueses estaban alrededor. O sea, eso fue impresionante. Según la historia, aún no se sabe si ella como tal colaboraba con los burgueses. Según la historia, tenía un diario en donde ponía todos los clientes que ella tenía de todos los burgueses, pero nunca se descubrió como tal ese diario. Pero yo creo que ese diario es real y más porque, o sea, en el sueño vi a esa mujer y vi cómo estaban los demás burgueses alrededor de ella, que estaban ayudándole, que estaban con ella. Aparte de eso, según la historia, porque se me olvidó contarles esto, ella utilizaba a los niños para hacer cremas, pociones, experimentos, pomadas, etcétera, para curar y tratar diferentes tipos de enfermedades a los altos rangos, o sea, a las personas que se enfermaban, y ella pues vendía este tipo de cremas, cosas. A ella se le vieron imágenes con burgueses en salas de burgueses, con ropa, o sea, bien vestida, pero a veces ella se hacía pasar por mendigo, según la historia, para secuestrar a los niños. Ya después de leer esto, yo dije, esto está relacionado con el sueño, yo no sé por qué lo tuve yo, qué tiene que ver, yo soy de otro país, no soy de Barcelona, España, no conocía esta historia de nada, me llegué a enterar por un video, analicé todo, es la misma mujer, vi burgueses, estaban colaborando, secuestrando y asesinando niños, los estaban quemando. Y bueno chicos, espero les haya gustado este video. Recuerden, aquí abajo tienen mis redes sociales por si tienen alguna pregunta, por si quieren enviarme algún relato también que ustedes hayan tenido parecido, algún sueño que ustedes hayan tenido que después de investigarlo se dieron cuenta que significaba algo horrible, o algún relato paranormal, etcétera. Lo que ustedes tengan lo pueden comentar en mi Instagram, me pueden enviar un mensaje para que aparezcan en mis próximos videos contándoles el relato de ustedes. Recuerden que también tienen mi Twitter por si ustedes quieren ir a seguirme a Twitter, y tienen el enlace de mi canal principal de producción musical por si ustedes quieren aprender a producir música. Ya se bajó un poquito más como mi tono de hablar, estoy como un poco ya sentido, por lo que volví a recordar el sueño, volví a recordar todo lo que había visto. Estaba viendo la mujer ahorita, les voy a dejar aquí una imagen, aunque de pronto en el video también fui pasándoles imágenes a ustedes de quién trata, de dónde era, la información, puede que yo les muestre aquí las imágenes, como siempre digo al final de mis videos. Un abrazo muy fuerte para ustedes y nos vemos en una próxima ocasión.